Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con un spot sobre una discriminación que a veces cuesta ver. J'ai fait passer les entretiens. Je suis emmerdé, j'ai besoin de ton avis. Avec plaisir. Bon, d'un côté, elle a beaucoup d'expérience, alors que lui, beaucoup moins. Mais j'ai peur qu'elle ait passé la niaque, tu vois. Lui, tu sens que c'est un guerrier, quoi. Alors que elle, bon, elle est très bien, hein, mais elle est plus diplomate. Tu vois. Donc, dans l'intérêt de la boîte, je me demande si on ne pourrait pas plutôt engager un mec qui a des couilles, hein, qui veut bouffer la terre entière, tu vois, plutôt qu'une femme. Puis les femmes, c'est toujours un nid à problème, hein. Attends, c'est à moi que tu dis ça, là. Ça va, fais pas ta choquer. Et quand hier tu me dis que ta belle-mère elle est tellement vieille que son numéro de sécu est écrit en chiffre romain, t'es pas mieux. Bah oui, parce qu'elle est vieille, pas parce que c'est une femme. Ah mais j'ai dit plutôt qu'une femme. Ouais. Ah mais non, ce que je voulais dire c'est plutôt qu'une vieille. Ah, ok, Elle a vieille. 53 ans la meuf, t'imagines? Vieille. Non, parce qu'à un instant, j'ai cru que t'étais sexiste. Tu m'as fait peur. Non, vieille, là, d'accord. Oh, this you crazy mother. Hoy, como mostraba el spot, vamos a hablar de edadismo. El edadismo, la discriminación por edad. Después vamos a entrar en detalles, ¿no? Porque no solamente está el viejismo, que es discriminar a las personas que tienen una edad avanzada, adultos mayores. Y es la tercera forma de discriminación según organismos internacionales. Pero parece que molesta menos este tipo de discriminación. Lo hace con humor el spot que compartimos recién y lo hacen estos dos que vienen a continuación. Tu sais qu'ils m'ont mis un nouveau voisin dans le HLM. Ah ouais. Mais le mec il me fait la misère. Genre brutasse qui déglingue tout. Ah non, tout le contraire. Le mec se prend mais pour the queen of the building. Si je le croise, quand il revient de faire les courses, il me demande de porter son panier. En plus, il s'asperge d'un parfum, mais qui devrait être interdit par la loi. Franchement, ils avaient pas autre chose qu'un PD pour attribuer l'appartement. Tu me dis ça à moi? Oh, fais pas ton choquer. Tu me disais encore hier le mec relou là qui te draguait. Il était tellement vieux qu'il devait avoir Jésus sa photo de classe. T'es pas mieux, hein? Bah oui, mais je disais vieux, j'ai jamais dit PD. J'ai dit PD, moi? Ouais. Mais non, et je voulais dire vieux. Il va prendre 82 ans le boulet. C'est une archive. Ok, vieux. Oh putain, et pendant 2 secondes j'ai cru que t'étais homophobe. Sérieux? Mais oui. Tu m'as fait une peur. Putain, les boules. Le boss m'a demandé de former Djibril au nouveau logiciel de paye. Grave le seum, là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Djibril, il est bien gentil, mais il est noir. Comment veux-tu qu'il comprenne? Attends, tu me dis ça à moi là? Ben, ça va, fais pas ton choquer. Quand tu me parlais de Monique hier, quand je la vois bosser sur Excel, j'ai l'impression que pour les vieux, tout ce qui passe après le Minitel, c'est de la haute technologie. Ah oui. C'est pas mieux. J'ai dit pour les vieux, pas pour les noirs. J'ai dit noir. Bah oui. Ah, non, je voulais dire pour les vieux. Et pendant 2 secondes, j'ai cru que t'étais raciste. Bah non, voyons, les noirs. Bah non. Et tu m'as fait une peur là. Oh, this you crazy mother. Bien, y para hablar de estos spots que plantean, ¿no?, diferentes formas de discriminación, vamos a recibir a nuestros invitados. Mara Schmidtman es especialista en gestión estratégica de los recursos humanos de la Universidad San Andrés. Me salió más o menos el apellido. Bienvenida. Bien. Y Lulo Calo es Chief Creative Officer, director general creativo, vamos a decirlo en nuestro idioma, de Partner to Bear. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias Maxi. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué opinión te merece desde lo que es los recursos humanos, desde tu mirada de estos spots que parecieran tener una doble vara, ¿no? Se puede discriminar por edad, pero no por otras cosas. Son súper creativos esos spots porque lo que hacen es poner lo que nosotros tomamos todos los días como discriminación, como decirle a una persona, o discriminar por etnia o por color de piel o por orientación sexual, y poner la vejez ahí en el medio, que generalmente la tratamos, por la sociedad en que estamos, como algo mucho más normal, ¿no? Como que si alguien pasa los 50 años, por ejemplo, ya no es elegible para trabajar en ciertos tipos de trabajo, o no tiene el mindset que se busca en ciertas empresas y todo eso. Me parece súper creativo, incómodo de mirar y nos llama. Me pareció muy bueno, la verdad me pareció genial. Y sí pasa. Pasa mucho, ¿no? Sí, pasa mucho. Y en casi todos los trabajos, ¿no?
Yo diría que pasa en todos. Yo diría que pasa en todos. Se espera que la gente a partir de cierta edad salga al mercado laboral y eso es algo que las empresas no suelen decirlo. Pero claro. sí, es como esperable que a cierta edad o estás en posiciones de C-level o salgas del mercado. ¿Ves? Bueno. Claro, y además personas que extienden, digamos, hay más longevidad, es muy compleja la situación. Desde el punto de vista publicitario hay una agudeza, ¿no? Una mordacidad importante acá. Es muy interesante porque obviamente lo que quiere trabajar es la disrupción total. Sí. Incomodándote al principio, parece que estuvieran discriminando a una persona de color o a una persona que tiene una orientación sexual definida. Y resulta que están hablando de otra y es peor, es como se empeora el mensaje. Y lo interesante es esa discriminación tabú de la que no habla nadie. Claro. Y de lo que a mí me parece tremendo es que a veces los propios personas mayores que están en empleos de jerarquía, para contratar no contratan a gente como ellos. Y eso es tremendo, es como una autodiscriminación que yo la verdad que es impresionante. Así que la verdad que si quiere impactar, si quiere llegar con el mensaje, esta campaña es muy interesante para eso. Publicitariamente es un buen recurso apelar al impacto, a una cosa que te mueva de tu lugar de confort. Sí, sobre todo con algo que no se quiere hablar, ¿no? Digo, un tema que no queremos hablar no lo podés tratar nunca amablemente, ¿no? Para mí, si bien te incomoda y eso que te incomoda hace que la atención te gire hacia donde tenés que mirar, que es lo que estamos buscando todo el tiempo los publicitarios, ¿no? Que vos mires esa pantalla en la que estés mirándola, y creo que esa incomodidad, si bien tarda un poco en llegar hasta que lo entendés, lo logra bien. Claro. Así que sí. Mara, ¿se empieza a hablar, empieza a haber alguna corriente, por lo menos dentro de las empresas, de, entender que hay personas que tienen una cierta edad que no son descartables y que además tienen experiencia que no tenemos, digamos, los de 30, por ejemplo? Sí, pero no se la está capitalizando. O sea, generalmente en recursos humanos o más que nada ahora lo que se ve mucho es el mindset de empresas de tecnología. ¿Qué es el mindset para todo el público argentino? El mindset es una forma cultural de encarar el trabajo, una forma de pensarse dentro del trabajo que va cambiando culturalmente, como la sociedad va cambiando la forma de trabajar. Ni hablar ahora, estamos en pandemia, todo lo que sucedió, que nos dio un cachetazo de realidad y nos hizo cambiar absolutamente la forma de trabajar. Pero sí pasa, y la gente no está, como te decía antes, capitalizada. La gente de más edad, que tiene más experiencia o más trayectoria, no está capitalizada en el sentido de que no está aprovechada en su trabajo, ¿ok? O sea, generalmente en las empresas encontrás como dos corrientes. Por un lado, vos podés especializarte en algo mucho, ser un referente, por ejemplo, un referente técnico en algo, o podés ir por el lado de gestión. Claro. Si vas por el lado de gestión, ya accedes a niveles como gerentes o C-levels, lo que hablábamos antes. Pero la gente que se especializa generalmente no es gente más grande. Son las jóvenes promesas, ¿lo escuchaste alguna vez? Sí, claro. Los jóvenes profesionales que saben hacer un montón de cosas son los técnicos o referentes técnicos de cada área. Y mucha gente de mucha más edad, de cerca de 50 años, podría ser tranquilamente referentes técnicos de un área y no se los lleva para ese lado porque nosotros culturalmente los posicionamos dentro de posiciones de gerencia. ¿Y qué pasa si a esa persona no le gusta trabajar gestionando otras personas, por ejemplo, o gestionando proyectos? Claro, es interesante plantearse que esto tiene que ser una cosa móvil, no estática. Les quiero invitar a ver el próximo spot que tiene que ver con cuando no te dicen la verdadera razón por la cual no te están dando el trabajo, los eufemismos. I want to work and I need to work, but I have this additional thing to think about, which is my age when applying for a job. In recruitment, they don't say, it's for this age to this age. And they don't really sort of show any discrimination with regards to a number. What they do is use words powerfully. They're putting some fairly signs out there which aren't particularly subtle about they're looking for a younger person. You can tell that sometimes with the language. They just use words like dynamic, Fast-paced. Recently qualified.
fun, energetic. Go-getting. Long hours. You feel you're reading that advert and you go, no, you tell it's been written by a younger person and they're aiming for a younger person, you know, and I'd probably discount that because I thought, what's the point in wasting my time? You suddenly start to doubt your own ability and to doubt your worth, and you start thinking, well, would I ever get a job in this industry again? Because it doesn't look like it. And you don't really know where to go because you're being shut off at a very early stage with every application you make. Para envejecer mejor, de esto se trata esta campaña. Y Mara pensaba en todos los testimonios estos, ¿no? Tan afectados. Y que esa cosa estadística, de pronto, lo interesante es que acá tiene cara, ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Algo muy interesante. Nosotros en la agencia estamos especializados en reclutamiento para empresas de tecnología. Y ya hace un par de años decidimos sacar de los reportes que mandamos cuando entrevistamos a una persona la edad. Y decidimos empezar a no aceptar clientes que estén buscando gente por edad. Y surgen estas cosas, surgen estos eufemismos, surgen esto que decía al principio del mindset, un mindset específico, una forma de pensar. Eso hasta, te diría que por momentos busca muchas veces esa, y me voy a meter en una camisa 11 varas acá. Venga. Pero es esa explotación que muchas veces se hace con las personas más jóvenes, de trabajar más horas, de estar 100% disponible, que no tengan una vida paralela, porque son jóvenes y porque se están formando y porque ese es el momento, y no quieren contratar personas que ya tienen una vida, que tienen hijos, que tienen padres que visitar, que tienen planes con familias más grandes y numerosas, porque no van a estar disponibles para la empresa todo el tiempo que se necesita. Eso es lo que no se dice. Claro. Eso es lo que el mercado de trabajo lo que quiere es alguien que esté todo el tiempo disponible. Es súper tirano. Lulo, esto de la primera persona, ¿no? Del testimonio en primera persona, ¿publicitariamente es un buen recurso? ¿Lo aprobás? Lo que pasa es que justamente te iba a decir eso. Me pareció genial que cuenten la experiencia de uno, ¿no? No hay nada más movilizante que la verdad. Y cuando viene alguien a contarte algo que le pasó y de la manera que lo cuentan y la forma de actuarlo y ser creíble en esa experiencia es mucho más penetrante que cualquier otro tono, ¿no? Decirte, yo pienso que no voy a conseguir más trabajo en la industria, y ese sentimiento o la utilización de las palabras es tremendo. La verdad que como pieza de comunicación, como tono de comunicación, utilizar la experiencia, el testimonio, cuando es creíble, está bien utilizado, y el craft, lo que llamamos el craft, que es como está bien filmado, bien contado, y yo realmente le creo a estas personas y no son actores, la verdad que funciona mucho. Y algo a agregar solo de lo que decía Mara, hoy justamente las agencias de publicidad están teniendo una crisis de talento tremenda, ¿no? Hay mucho talento que se quiere conseguir y no se consigue por ningún lado. Y lo que está pasando, ojalá se empiece a pasar, es que se empieza a buscar en las generaciones de antes, ¿no? El talento que antes no se buscaba, porque son mucho más leales, mucho más experimentados, tienen más oficios. Entonces se empieza a abrir el mercado. Ojalá suceda. La estabilidad dentro. Tenemos clientes que son agencias de publicidad y está pasando, doy fe que está pasando eso. Claro. Ahora, Mara, la cuestión de los jóvenes, ¿son más fugaces en la permanencia en los trabajos? O sea, tienen una idea de un ratito no existe acá. Más el trabajo vitalicio. Exacto. El trabajo que uno esperaba que, no sé, o su papá o su mamá lo metiera en ese banco para trabajar durante toda la vida y escalar de cierta manera. De cierta manera eso es bueno, hay un equilibrio entre lo que uno desea y lo que la empresa desea, que tiene que ser, es una negociación, mucho más allá del salario. Claro, es un contrato psicológico mucho más fuerte el que hay. Total. Y está bueno que pase. Sí, hay diferentes formas de edadismo y el spot que viene ahora muestra otras que tienen quizás menos prensa, pero que también suceden. Lo compartimos. So, what's this all about? Can I say it again? I'm too old for this. You just want me to say what people say about me. Weird question, I guess. My teacher says you'll grow out of it. It's just a phase. It was never a phase. I never grew out of it. I guess I'm too reckless, I don't know. People like to talk very loudly to me. They say I don't think things through. You're looking still good for your age. I'll figure it out when I'm older.
You are having a senior moment. When the focus is on my age, life seems to get a little bit harder. It feels like I'm not given a chance. I need to keep up. Or get out of the way. I lack experience. Or too much experience. I'm baggage. Only weighing people down. Looking at my age. Like it is a disease. Where I work, no one takes me seriously. It makes me feel powerless. And it hurts. When people see only my age. Bueno, descartables parecemos ser todos, ¿no? Totalmente. Acá aparece la lógica también de los jóvenes, ¿no? Esta cosa de no, vos todavía te falta un golpe de horno, ¿no? Como se dice acá en Argentina. Totalmente. Me hizo acordar el tema ese de Avicii que dice despiértenme cuando haya pasado todo y cuando ya sea grande como para entender de qué significa la vida. Sí, también existe eso. Es muy interesante esta tercera parte. El primer, yo no vengo del área de publicidad, pero el primer spot hablaba, nos llevaba a un lugar más de culpa, digo yo, más no de ira, sino como de hacerte sentir culpable, que sí. Eso también me pasa. ¿verdad? La segunda, una identificación con el otro, como vos decías, habla en primera persona. Y esta es como una reflexión, somos mucho más que una edad, sí, somos mucho más complejos. Exacto. Y cuando una persona solamente es tomado por su edad, o por su etnia, o por su nacionalidad, que también pasa muchísimo, o por su condición de género, etcétera. Sí, por supuesto, es reducida a una sola cosa, como que la complejidad queda por fuera y quedamos como vacíos de sentido frente a los otros, ¿no? Además un sufrimiento común, ¿no? Que me parece que acá esto es un logro del spot, ¿no, Lulo? Encontraron a gente joven hablando del mismo problema, cosa que no estaba en las campañas anteriores. Y hay algo que nosotros llamamos el residual de comunicación de una campaña, que no es justamente el residuo, sino que es lo que queda en uno cuando lo ve. Y a mí lo primero que lo veo por primera vez acá, es esto de la edad como una enfermedad, que fue una de las frases más fuertes que decían ahí. Y la edad como una enfermedad es tanto para el joven o para la persona mayor, ¿no? El joven por poca experiencia, el mayor por mucha experiencia. Y eso me parece que es como hasta casi te diría la más fuerte de todas las campañas que vimos, porque logró ser un abanico en todo el tema y no quedarse solamente con las personas mayores, integrar a las personas menores o más jóvenes al problema también. Y uniéndolo con lo anterior, los eufemismos que se usan para no decirlos, todos sabemos de qué están hablando. Todos sabemos. O sea, las leyes deberían ser un poco más duras respecto. Hoy todavía se encuentran publicaciones donde la gente busca trabajo y se pide por edad. O buena presencia. Sí, te iba a decir buena presencia, ¿no? Que es una cosa tan polémica. O por género. O por género, exactamente. Bueno, hemos compartido en algún momento un spot que hicieron, Lulo, que tenía que ver con una empresa y la búsqueda y la discriminación por género, que lo hizo Mariana Genesio Peña. Y ya que hablo de un spot que hicieron, aprovecho para presentar este spot que plantea varias aristas en relación a ser millennial, al estar conectado, después nos vas a contar unos detalles de cómo lo armaron, a lo que se debe ser. Vamos a compartir el siguiente spot. Él es Roberto, un antimillennial. Se encuentra en un territorio desconocido, incómodo, paralizado. A veces hasta solo. Para él, no hay home office. ¿Es home o es office? Todos hablan un lenguaje diferente. Tratan de ayudarlo. Pero hay que darle tiempo. El trabajo cambió.
el lugar donde buscarlo sigue siendo el mismo. Zona Shops. Mara, ¿qué pensás? Me parece súper creativo. Al principio no voy a decir que no me reí porque me reí, pero me incomodó un toque. No me hizo sentir del todo bien. Siento que hay algo que no está bien de eso. Lo vi más viejo de lo que debería haberlo visto al personaje, a Roberto. Y tengo como sentimientos encontrados. Sí, porque juega con algo que es interesante este spot, me parece. Ahora le vamos a preguntar al responsable creativo, que es que nos muestra a alguien y que nos pone a nosotros en jaque, porque nos muestra a alguien con ciertas características de lo que es una persona grande, pero que en la edad no lo tiene, ¿no? Entonces nos pone en juego algunos prejuicios, ¿no? ¿Fue por ahí? Nosotros, cuando construimos esta campaña, lo que siempre pensamos es mostrar un problema, ¿no? Cuando vos mostrás un problema te vas a poner incómodo, ¿no? Que en un momento lo dice, hasta Roberto está incómodo. Sí. Y ese problema lo mostramos desde una integración, casi hablándole a una generación, diciéndole, hey, hay alguien acá que se siente mal, que lo estás diciendo de alguna manera, y desde el otro lado es, ojo, el trabajo cambió, porque también tratar de entender que si el trabajo cambia, la dinámica laboral cambia, la persona que está acostumbrada a trabajar como antes de la pandemia, te digo, ahora lo que viene no va a ser igual, y vos pretendés que tu trabajo sea igual, lo que va a pasar es que vos no vas a enganchar en ese trabajo nuevo. Entonces esta campaña habla un poco de eso, habla de el trabajo cambió, pero es para todos podemos trabajar. Es esta sensación que tiene Roberto de sentirse incómodo, sentirse que no es parte de un insight que nos ha pasado a todos. Y elegimos justamente no mostrar a una persona mayor en el spot, porque lo millennial no tiene que ver con una edad. Y ahí es donde nosotros sacamos el hecho de la edad como un problema, sino sacamos el trabajo cambió. Claro. Vos tenés que cambiar, sea joven, viejo o no, tenés que adaptarte y ayornarte en esas nuevas modalidades de trabajo. Es un poco lo que quiere plantear el spot. ¿Tienen que adaptarse las personas? Estaba pensando exactamente eso. Al final el spot se lo criticaban todo. Estaba pensando exactamente eso. Si es ¿quién determina la cultura del trabajo? ¿Quién se adapta, no? También. Déjame cambiarte la pregunta. ¿Quién cambió el trabajo? ¿El trabajo o las personas? La cultura del trabajo cambia porque la sociedad cambia. Claro. Sí. Generalmente no son las personas que van a trabajar las que determinan cómo va a ser el trabajo, sino las leyes, los gobiernos, las empresas. Las empresas, claro. Son las que determinan cómo es el trabajo. El tema es que nosotros tendemos siempre a responsabilizar al empleado de cómo suceden las cosas y no tanto al empleado, me refiero a la gente que va a trabajar en trabajos operativos, sino tanto a las personas que pueden dirigir la cultura empresarial de una empresa grande, por ejemplo. Todos quieren ser Google. Todos dicen el bueno de Google y Google impone una forma de trabajar. Claro. Sin embargo, nadie se pregunta si esa es la forma de trabajar o a quién deja fuera esa forma de trabajar. O sea, es una pregunta muy interesante. Yo no quiero entrar en debate. No, me encanta igual el tema y me fascina, pero yo siento que esta generación tiene un life balance diferente a la que yo tengo 40 y pico. Y ese life balance cambia una modalidad de trabajo que después genera leyes y después viene cómo ese Google se transforma, ese Google o la empresa que sea, transforma esa necesidad en algo que por ahí le conviene también, ¿no? O sea, que lo crea la sociedad y después se institucionaliza. Yo siento que es un poco así, viéndolo más desde carne propia, ¿no? Como empresario, entendiendo, tratando de contratar talento y entendiendo las generaciones y viéndolo desde ahí. A mí me pasa que yo busco un talento de una manera y no está más. Ahora está de otra y eso me hace cambiar a mí mi propia empresa. ¿Y en tu empresa hay gente joven o hay gente de todas las edades? Gente muy joven y gente también muy senior que tiene diferentes roles para lo que uno pretende, ¿no? Digo, si hay una persona que tiene poca experiencia, se le está enseñando a hacer un trabajo y generalmente esa persona que enseña es la senior que tiene el oficio sobre eso. Eso trabaja mucho en publicidad. Yo trato de mantenerlo porque yo mismo, con 42 años, aprendo de una persona mucho más grande que yo, con mucha más experiencia, ni siquiera a veces de edad, ¿no? Sí. Eso pasa a mí. Mara, ¿pensás que debería haber un cupo para incluir o para no excluir a las personas que tienen determinada edad? No soy especialista en el tema, pero
creo que podría ser un camino. Sí, creo que podría ser un camino. Creo que las empresas tal vez, y en esto me incluyo, también deberíamos, así como nos preparamos, o que gracias al cupo, por ejemplo el cupo trans, nos tuvimos que empezar a preparar nosotros culturalmente para recibir personas trans, deberíamos también prepararnos para recibir personas de mayor edad. Total. O sea, es algo que tenemos que aprender a hacerlo y que estamos en... O sea, no es fácil tampoco, desde el lado de las personas que estamos gestionando empresas, tal vez detenerse a veces con toda la vertiginosidad de las cosas a decir, bueno, ok, Claro. ¿qué estoy haciendo? O qué no estoy haciendo Total. para que estas cosas sucedan. Es de los, como decía antes, es como una En general. negociación. Total, sí, que sí. hay que hacer. Y una transformación social, así que bueno, vale la pena. A los dos muchas gracias, un placer Gracias, haberlos gracias a vos. recibido. Después de la pausa, Memoria Histórica en el Festival del Bien Público. Ya volvemos. Y en Argentina tampoco se olvidan historias que son heridas abiertas todavía. Nuestro invitado, que ahora les voy a presentar, Rubén Otero, bienvenido, un placer ¿Qué tal, recibirte. Maxi? Muchas gracias. Gracias a vos. Es excombatiente de Malvinas, estaba en el crucero General Belgrano cuando fue atacado por fuera del área, ¿no? de guerra por Inglaterra. Es un hombre que también se dedicó a la música Beatle, ¿no? Con todo lo que eso significaba y significa hoy quizás no tanto políticamente, pero sí en su historia. Y es el protagonista de una experiencia que es mucho más que una obra de teatro, es una experiencia que te cambia la vida llamada Campo Minado. Vamos a conocer un poquito de la obra para los que no la vieron, Rubén, y después charlamos. ¿Te parece? quieras. Ahí va. La guerra de Malvinas duró 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982. Los ensayos de esta obra duraron un poco más. ¿Nombre? Marcelo Vallejo, ¿Edad? 54, ¿Rango? soldado. Do you remember any music from the Falklands War? No, not really. Does any music remind you of the war? I wrote a song called Soldier, Soldier, and I still think it should have been in this play. Oh, soldier, soldier, you look so handsome and brave. You've got the world to save. Do you really feel the pain? Oh, soldier, soldier. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Gracias. ¿Por qué cantás en inglés? Porque tengo una banda tributo Beatle. Y como soy el baterista, canto los temas que cantaba Ringo. Yo no quería ser soldado, pero acá en la Argentina existió la ley de servicio militar obligatorio hasta 1995. Algunos, para no hacer la colimba, fingían enfermedades, se hacían los locos o hasta coimeaban. 401. Siento un estruendo como si el crucero hubiese chocado contra una montaña. Y se corta la luz. ¡1982! ¡Malvinas! ¡Malvinas! 3 argentinos, 3 ingleses, los 6 sobrevivientes de 2 bandos que han recorrido el mundo entero, ¿no? En esta obra que creó Lola Arias. ¿Qué te pasó a vos ¿Qué le pasó a Rubén con haber hecho esto y con también tener 3 amigos, ¿no? Que son los ingleses? Inesperadamente, uno diría, para la historia. Sí, bueno, sinceramente fue y es algo increíble porque me pasó y me sigue pasando, ¿no? Sí, sí. Porque hace muy poquito volvimos de una gira por Bruselas. O sea que Campo Minado es algo que sigue con vida y es una experiencia increíble porque
estar en la mente contra el enemigo durante tanto tiempo, ¿no? Y desde el 2016 que conozco a Lou, David y Sukrim, mis amigos ingleses y un gurkha, ¿no? Nepalés, Sukrim, cambió completamente la perspectiva de esa bronca que uno les tenía, ¿no? Claro. Y sinceramente, o sea, esto se lo debemos todo a Lola, ¿no? Porque fue la ideóloga, la inventora de todo esto que, sinceramente, ni yo lo puedo creer a veces estar haciendo lo que estamos haciendo. ¿Y a vos qué te pasa al salir de la función? ¿Salís atravesado desde el dolor o salís mejor de la función? Mirá, es algo muy extraño lo que pasa, o sea, a mí. Cuando comenzamos, está el nerviosismo ese de, bueno, otra vez. Como todo actor. ¿No? Pero como sufriendo, o sea, no disfrutando. Sí. Pero tenemos en la obra esos recreos, que son los musicales. Donde vos sos uno de los protagonistas. Donde ahí está el relajo, la tranquilidad, bueno, vamos a hacer un poquito de música. Y después viene otra escena. Vas como pasando de escena a escena, de escalón en escalón, ¿no? Bueno, cuando termina la obra, es esa descompresión total porque uno la va viviendo permanente, o sea, durante toda la obra, esos escalones hay que ir viviéndolos. Tanto sea mi historia cuando yo cuento lo mío del Belgrano, como cuando soy partícipe de la historia de otro. Claro, claro. Entonces uno parece que no, pero se mete en el personaje, te metes dentro de la obra y muchas veces yo conté que hay momentos que estoy en el piso, como cuando me caigo, cuando me tengo que tirar al piso, y a veces parece como si estuviese realmente sobre la tierra, ¿no? El suelo de Malvinas. Se siente el suelo de Malvinas, aunque no tuve la suerte todavía de conocerlo, pero parece que lo llevara adentro. Y el finalizar la obra y después viene esa tranquilidad de haber hecho de vuelta todo lo que hicimos, viene la retribución de nuestros amigos, del público que nos ve. Y después uno dice, a la pucha, qué bueno que está hacer esto, porque lo que sufrimos ahí, después al terminarlo recibimos algo del público que realmente es increíble, ¿no? Cuando los conociste, a esos 3 ingleses, hoy tus amigos, inesperadamente quizás amigos, ¿cómo fue? ¿Fue tenso? ¿Cómo fue la situación? La mía particularmente no fue tan tensa, porque yo no me enfrenté con ellos cara a cara. Claro, en la guerra. Estabas en el Belgrano. Claro, en el momento del hundimiento. Sí. Claro, ellos tenían otra sensación completamente diferente, principalmente Marcelo, que era el más aguerrido, digamos, no el más reacio a saber qué era lo que iba a pasar cuando se encuentre con ellos. Y bueno, fue un día que ensayábamos en un galpón por Chacarita, y Lola dijo, bueno, ahora ustedes se van a venir los ingleses. Ella al mismo tiempo estaba filmando la película. Sí, claro. Entonces dice, váyanse a tomar un café, yo los voy a llamar por teléfono y les voy a decir cuándo tienen que venir. Y nos encontramos con 3 personas. O sea, sí, hablamos otro idioma, pero son 3 personas como nosotros, tienen familia, tienen hijos, tienen su casa, tienen su barrio, no sé, sus cosas como exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, al empezar a conocernos y ver que por más que estén del otro lado del mundo y nosotros acá, y que hayamos vivido lo que vivimos totalmente enfrentados, somos todas personas de un mismo mundo. Claro. O sea que eso superó todo esa otra bronca que teníamos anteriormente. Exacto. ¿Cuán importante es hacer memoria? Digo, a partir de toda esta experiencia. Como reflexión tuya, hacer memoria, recordar estos episodios. Y para mí es muy importante, y principalmente cuando uno tiene diferentes momentos en su vida donde no todo está 10 puntos, ¿no? Entonces yo muchas veces tomo el ejemplo de tener la memoria, de acordarme de momentos cuando estaba en la balsa, de lo que era lo que pensaba, qué era lo que decía y pensaba, con decir, si yo me salvo de esta, voy a hacer esto.
cualquier otra cosa que yo pensaba, que yo lo único que quería es que la balsa aterrice y pare en una playa. Claro. No me importaba en qué lugar. Yo soñaba con que en la mañana vamos a estar en una playa y después yo de ahí me las iba a arreglar. Claro. Entonces, si eso no pasó, tuve la suerte de que me rescataron y llegué 40 años casi después, hoy en día como años atrás me pasaba algo, no me puedo olvidar de eso. Exacto. O sea, ese momento de retraer la memoria y meterse todo eso que yo me pasó, digo, esto lo tengo que superar también, cualquier sea el problema que esté pasando en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que la memoria es muy importante para que en esos momentos te dé un empujoncito para que puedas seguir adelante. Como siempre que charlamos, una alegría escucharte. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Vamos a seguir, pero vamos a pensar la última dictadura desde la creatividad artística, desde la creatividad del cine, de la literatura y de aquellos que desde sus propias historias, a través del arte, pudieron quizás entender mejor o conjurar aquello que les pasó. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, le vas a llamar Ernesto. Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que vino a vivir a nuestro barrio. A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la casa y el grupo están a mis órdenes. Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo. ¿Cómo supiste que papá, que te gustaba? ¿Te gustó una compañerita? No. ¿Te gusta? ¿Cómo sentí que la mata chiquita porquería, Les traje una sorpresa. Pusito, abuela. Escuchame una cosa, pelotudo. ¿Cómo se te ocurre traer a María para acá? ¿Vos estás loco? Relájate. ¿Con quién hablabas? Con María, mi novia. Puta que lo parió, Juan, que novia ni que novia. ¡Déjate de joder! Los chicos están perfectos, ya lo veo, están haciendo una vida normal. ¿Normal? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué fecha? Ustedes se tienen que ir, están en peligro, están matando gente. ¡No! Aprendido de esa infancia clandestina, casi un beso en Ipanema. Niño solo frente a un living de trincheras. Ahora nos acompaña la escritora Raquel Robles, cofundadora de Hijos y autora de Pequeños Combatientes. Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme. Un placer, Raquel. ¿Qué te genera, siendo también escritora y siendo protagonista de una historia y protagonista del secuestro, ¿no?, de tus padres, la ficción como herramienta? La ficción a veces es la única herramienta. La única herramienta para contar esencias, digamos, ¿no? Los hechos parecen no necesitar de literatura o de cine o de documentales, porque los hechos están al alcance de la mano. Sí. Más o menos quien quiera enterarse en este momento del mundo, es difícil que no se entere, que no sepa de las cosas que pasan o de las cosas que pasaron. Pero tocar la esencia de una cosa, de un hecho, de lo que pasó, de lo que nos pasó y generar emociones, generar empatía, generar que las personas que no lo vivieron, por lo menos que no lo vivieron de la misma manera, puedan comprender lo que se vivió. A mí me parece que el arte tiene una función fundamental. Podemos agarrar ese libro tremendo que tenemos, que es el Nunca Más. Uh-huh. Que recoge testimonios. Ahí tenés verdad, verdad, ¿no? Es muy difícil leerlo entero, por cierto. Es muy difícil de leer. O sea, se puede escribir, se puede contar, pero nadie lo puede leer. Ahora, en relación a tu historia, ¿no? A esa que fuiste a los 5 años, a lo que presenciaste. Contanos brevemente, para los que no conocen esa historia de tu vida, qué es lo que te pasó y cómo fue la construcción artística a partir de eso. A mi mamá y a mi papá los secuestraron el 5 de abril de 1976, o sea, ahí nomás del golpe militar en Citibel. Y estábamos mi hermano, que tenía 3 años, más o menos recién cumplidos, y yo, que tenía 4 años y
y 8 meses. Y estaba mi abuela también. Bueno, fue una cosa lamentablemente clásica, digamos, ¿no? De mucha gente y un interrogatorio ahí en la casa durante muchas horas. Pero mi hermano y yo aparentemente seguimos durmiendo, o por lo menos esa es la historia familiar, ¿no? Y se lo llevaron con un texto que se usaba en aquel momento por averiguación de antecedentes. Claro. Y también algo que pasaba en aquel momento, que era el plazo de los 15 días, ¿no? En los 15 días los detenidos, antes de la dictadura, solían o aparecer de algún modo, o como cadáveres, digamos, o blanqueados, digamos, en alguna comisaría o en alguna cárcel. Entonces, bueno, nos quedamos en la casa 15 días esperando eso. ¿Con familiares tuyos? Con mi abuela. ¿Y cómo fue entonces la creación artística y qué significó para vos poder, hasta el hecho de publicar, ¿no? Decir, acá está el libro, acá está la historia. Bueno, yo ya había publicado 2 libros antes de ese libro y la verdad es que no quería escribir sobre esto. Nosotros no vivimos la vida dramáticamente un día tras otro, digamos, ¿no? La infancia es una sucesión de hechos, claro, no son todos dramáticos, claro, bueno, exactamente. Entonces, me pareció que no podía tomarme con humor la vida de los demás, que tenía que contar mi propia historia, si lo quería contar así. Entonces, empecé a llevar un diario, los 7 días de la semana, los 6 días de la semana, mejor dicho, un diario todas las noches que era más o menos así. Yo me acostaba en la cama y escribía un recuerdo. Trataba de encontrar la sensación de ese recuerdo, como volver a la emoción. A la emoción. Y entonces, tal vez la anécdota de esa emoción no me servía exactamente para contarla. Entonces trataba de dejar que esa emoción encontrara su propia anécdota, que a veces era de mi propia vida, a veces casaba, a veces era de la vida de otras personas, esas que había escuchado, a veces era aquello que yo hubiera querido que pasara. Claro. O sea que dejaste que la emoción fuera la autora, en definitiva. Sí, exactamente. Traté de que la emoción se encontrara con su anécdota. Y entonces cada día escribía por las noches y el domingo transcribía. Es revivir, en definitiva. Y el hecho, siempre se habla, cuando se habla del arte, se habla de sublimar, se habla de un montón de aspectos que estamos, sin nombrar esas palabras, aludiendo, ¿no, Raquel? La pregunta es, ¿saliste del libro, si es que se puede usar esa palabra, pero creo que sí que vale? ¿Saliste del libro distinta a como entraste? Bueno, eso pasa siempre, creo, en todos los libros. Pero acá me parece... Pero acá, mira, fue muy fuerte. Viste, el libro está estructurado como en una especie de postales, de anécdotas que tienen una cronología. Sí. Y en un momento estaba escribiendo una y me di cuenta que era el final. Que después de eso ya no se podía escribir más. Digamos, si entrar a Hijos fue un salir del closet, ¿no? Porque fue como, no tengo que contar nada, porque aparte Hijos fue una cosa que fue pública a la semana. A la semana estaba en un programa de televisión en Canal 9 en aquel momento. Entonces fue, de algo que lo sabían las personas más íntimas de mi vida, algo que lo supo todo el mundo. Toda la sociedad. Este libro fue otro salir del closet para mí. Fue como, y estas son las emociones que me constituyeron, ¿no? Me constituyeron, me armaron, me hacen quien soy. Yo en este momento no reniego de quién soy, de las cosas que construí, y las cosas que construí las construí con aquellas cosas que tuve y con aquellas cosas que me faltaron. Claro. Ahora yo soy esto que está acá. Entonces, y las personas que me criaron tratando de armar una estructura en esa cosa tan desestructurada que nos pasó. Y esa estructura le faltaron cosas que yo sé que tuvieron mi mamá y mi papá. Fue muy poco tiempo, pero la cosa de la aventura,
de ser madre y padre, y en mi caso de mi mamá, ser madre por segunda vez. En esa época se decía grande, porque mi mamá me tuvo a los 40 años. Claro. Ahora es un poco más común. Pero había una aventura, ¿no? Y esa aventura quedó, bueno, se murió esa aventura para vivir una infancia que en mi caso, distinto de otros casos, fue una infancia muy estructurada, ¿no es cierto? Que tuvo esa cosa buena, bueno, de que fue todo muy organizado. Pero bueno, para mí fue como eso, entender eso para mí, como esto estuvo muy bien, me sirvió para un montón de cosas, me perdí la aventura. Bueno, yo en ese momento tenía un hijo y una hija, ahora tengo 3. No me quiero perder de la aventura de ser madre. O sea, cuando secuestraron a mi mamá y a mi papá y a toda esa generación, hicieron muchos desastres, por supuesto, ¿no? En la vida de muchísimas personas. Sí. Pero uno de los desastres más grandes que hicieron fue abortar, digamos, ese camino de aventuras. Ese camino de aventuras hacia un porvenir desconocido. Total. ¿No? Eso creo que pude recuperar con el libro, esa idea. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Un placer escucharte y conocerte. Gracias por estar juntos, además con Benjamín, que es un amigo. Sí, un gran talento también. Cerrando un programa de emociones, ¿no? Porque revivir la historia, movilizar la memoria histórica, despertar conciencia en aquellos que por ignorancia quizás no toman estas cuestiones, ¿no? Y es muy importante para construir el futuro. De esto venimos hablando en el programa del día de hoy. A partir de la creatividad y a partir también de testimonios que no hace falta adjetivar, ¿no? Que la lágrima y la admiración y el abrazo que nos damos porque estamos en pandemia nos permiten darle el broche a un programa que nos sentimos privilegiados de hacer. Gracias nuevamente a vos y a todos por haber estado del otro lado. Hasta la semana que viene.